¿Cómo estamos? Bueno, pues si les parece bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Se les comentaba, es un tema pues algo extenso y que obviamente pues será materia de examen la próxima semana, por lo tanto pues hay que darle premura a ello. Estuvimos analizando durante la última clase lo relativo a la diferencia entre lo que es el proceso, el procedimiento, el juicio, y llegamos a la conclusión de que dependiendo de la materia, pues estas acepciones pueden tener significados diferentes, y en algunas ocasiones van a ser utilizados como sinónimos. Por ejemplo, en materia de amparo, dicho ordenamiento regula a ambas figuras como si fuesen sinónimos, pues se hace uso de este término en forma indiscriminada como proceso o juicio, y se refiere que el proceso o juicio inicia con la presentación de la demanda y culmina con el dictado de la sentencia. No obstante, si nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso y el juicio propiamente son conceptos distintos, y donde incluso tenemos que hablar de procedimiento, donde el procedimiento es el todo que inicia con una denuncia, querella o su requisito equivalente y culmina con la sentencia firme que expide el tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, el proceso como tal, a diferencia de la materia civil, laboral, fiscal, pues no va a iniciar, ¿verdad?, con una demanda, sino va a iniciar con la celebración, valga la redundancia, de la audiencia inicial, donde además de calificarse sobre la legalidad de la detención del imputado, si es que estamos hablando de una investigación con detenido, se tiene que formular imputación en su contra, se hace la solicitud de la vinculación a proceso y en su momento la solicitud de medidas cautelares, y entonces propiamente el proceso inicia con la celebración de esa audiencia, pero el juicio va a comenzar hasta que se dicte el auto de apertura a juicio, y con ello se dé inicio a la última etapa del proceso penal, que propiamente es la etapa de juicio, donde decíamos se van a desahogar los medios de prueba admitidos a juicio por parte del juez de control, y que el juez de enjuiciamiento tendrá que valorar y emitir su sentencia para resolver sobre la culpabilidad o la inocencia del justiciable. Y que cosa similar también acontece en los procesos orales, civiles, mercantiles, familiares, e incluso con la nueva reforma en materia laboral también se trató de homologar el proceso laboral a este tipo de juicios. Hablamos de dos audiencias torales: la audiencia principal o inicial, donde se lleva a cabo lo que es la depuración de las pruebas, se pueden celebrar acuerdos probatorios, se pueden hacer valer las excepciones que en su caso interponga el demandado, como también sucede en materia penal en la etapa intermedia o de depuración de pruebas. Y luego tenemos la audiencia de juicio, donde obviamente se valoran las pruebas admitidas a juicio y se emite la sentencia respectiva. Sin embargo, en los procedimientos escritos o del sistema tradicional, pues las etapas son muy distintas. Entonces vamos a ver en específico hoy el tema relativo a las etapas procesales.
Ya habíamos dicho también con antelación que la relación jurídico-procesal y por ende el proceso se desarrolla a través de diversas etapas, y para poder comprender cómo se integran las etapas de un juicio, quiero partir primero por analizar al procedimiento penal de corte y acusatorio y oral, obviamente partiendo de las reglas que precisa el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales se nos refiere que el procedimiento penal consta de las siguientes etapas. Se nos habla de la etapa de investigación, la cual a su vez se divide en dos fases: la investigación inicial y luego viene lo que es la investigación complementaria. La investigación inicial comienza con la denuncia, querella o su requisito equivalente y culmina con la puesta a disposición del imputado ante el juez de control para la celebración de la audiencia inicial. Y luego tenemos lo que es la investigación complementaria, que inicia con lo que es la formulación de la imputación y culmina con lo que se conoce como el plazo de cierre de lo que es la investigación complementaria. Ahora, hay que recordar que esto puede variar dependiendo de si tenemos una investigación con o sin detenido. Si hablamos de una investigación con detenido, lo primero que va a haber es un control de la detención, es decir, el juez de control tendrá que calificar si la detención que practicó el Ministerio Público durante la fase de investigación inicial está ajustada a derecho, es decir, que se encuentra acreditada a lo que se conoce como la flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o la figura del caso urgente. La flagrancia actualmente tiene 4 vertientes. La primera de ellas es que el sujeto sea detenido en el momento de la comisión. A esto se le conoce como la flagrancia en sentido estricto. Luego viene lo que se conoce como la cuasiflagrancia, cuando inmediatamente después de haber sido cometido el hecho, el sujeto es perseguido y detenido materialmente. Aquí la diferencia es que en el primer caso lo detuvimos precisamente en el momento exacto de la comisión. En el segundo caso, en la cuasiflagrancia, ya lo ejecutó, pero inmediatamente después se inicia una persecución y se logra su detención. Luego vendría lo que se llama la flagrancia por señalamiento. Como su propio nombre lo indica, es cuando el imputado es señalado por la víctima o ofendido, algún testigo presencial del hecho o uno de sus partícipes, pero además se debe encontrar en su poder los objetos o instrumentos relacionados con el delito. Y la cuarta hipótesis se conoce como la flagrancia indiciaria, es decir, cuando se cuenta con información necesaria para presumir que el detenido participó en el hecho. Entonces, la fiscalía va a exponer su versión en relación a bajo qué hipótesis de las que mencioné se llevó a cabo la detención. Luego se le da el uso de la voz a la defensa para que argumente si se encuentran o no acreditadas estas cuestiones. Se lleva a cabo un debate entre las partes y el juez de control tiene que resolver si está justificada o no la detención. Acto seguido pasamos a la formulación de la imputación. Esta formulación de la imputación, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, es la comunicación que hace la fiscalía en presencia del juez de control hacia al imputado de que existe una investigación en su contra relacionada con la comisión de un hecho aparentemente constitutivo de delito. Ahora,
Una vez que ya se formuló la imputación, tratándose con o sin detenido, ya se homologa el procedimiento, es decir, ya no hay ninguna diferencia con relación a si hubo detenido o no. Lo único diferente es, como lo comento, la discusión en relación a si la detención es ajustada o no a derecho. Después de la formulación de imputación ya se desarrolla de manera igual, tanto con o sin detenido. Después de que se formula la imputación, el Ministerio Público debe solicitar lo que se conoce como la vinculación a proceso, es decir, que en virtud de que existen datos suficientes para acreditar la existencia del hecho aparentemente constitutivo de delito, y en virtud de que se encuentra también de alguna manera sustentada su probable intervención en el hecho a título de autor o partícipe, se solicita que se le vincule a proceso, y también se puede solicitar la imposición de medidas cautelares. Ahora, si hablamos de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, pues se le impondrá de oficio la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Que el proceso se lo va a llevar privado de su libertad. Ahora, si no hay, si no estamos en presencia de un delito que se persigue, que amerita prisión preventiva oficiosa, porque no está previsto en el artículo 19, así como en el 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede solicitar lo que se llama la prisión preventiva justificada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Ministerio Público debe justificar que hay necesidad de que el imputado sea privado de su libertad y se lleve el proceso así, privado de su libertad. ¿Y cómo lo va a justificar? Argumentando, por ejemplo, que hay temor fundado de que se puede sustraer de la acción de la justicia, que corre riesgo la víctima ofendida, algún testigo, alguna autoridad, o que está tratando de destruir, ocultar o de alguna manera no permitir que se desarrolle de forma adecuada la investigación. Obviamente todo eso lo tiene que soportar con lo que se conoce con datos de prueba, es decir, no tienen que ser apreciaciones subjetivas de la fiscalía, las tiene que soportar con su material probatorio. Ahora, ¿qué más les iba a comentar? Tratándose de la investigación complementaria, es decir, una vez que ya se vinculó a proceso al justiciable, se puede solicitar la imposición de medidas cautelares, como ya lo comentamos, y se tiene que discutir ahora lo relativo al plazo para que fenezca la investigación complementaria. Y de acuerdo a lo que señala el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si el delito que se le atribuye al imputado prevé como pena máxima 2 años, en esos casos la investigación complementaria no debe exceder de 2 meses. Ahora, si excede de esa penalidad, la investigación complementaria puede durar hasta 6 meses. Eso lo deben tener bien presentes, por si en alguna ocasión llegan a tener un asunto de esta naturaleza, pues deben analizar el tipo de penalidad que se le puede atribuir a su representado y ver si el plazo que está solicitando el Ministerio Público se ajusta a lo que señala el 321. Entonces, si el delito que se le imputa no excede de 2 años, pero está pidiendo 6 meses, entonces ahí tenemos que argumentar en el sentido de que, de acuerdo a lo que dispone el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tales casos no puede exceder de 2 meses. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno,
Esto más o menos ya se los había explicado. Perdón, ahorita deja termino, Miguel, y te doy el uso de la voz. Ya se los había explicado cuando les di la clase de Derecho Penal. Desde luego es una visión genérica, porque obviamente en el siguiente cuatrimestre vamos a llevar Derecho Procesal Penal y ahí ya lo veremos con mayor detenimiento. ¿Sí, Miguel? Adelante. No, doctor, no tenga dudas. Gracias. Ah, ok, gracias. Bueno, puede suceder que el Ministerio Público declare por agotada la investigación antes de su vencimiento, pero le debe informar a la víctima o ofendido, así como al imputado. Y las partes también podrán solicitar de manera justificada la prórroga para el plazo del cierre de la investigación, siempre que lo hagan antes de finalizar el plazo que en su caso concedió el juez de control. Si por ejemplo ya feneció el plazo que concedió el juez y el Ministerio Público no ha cerrado la investigación, las partes pueden acudir ante el juez de control para que aperciba el Ministerio Público a efecto de que cierre la investigación. Una vez que se declara por cerrada la investigación, el Ministerio Público debe analizar si va a formular acusación, si va a solicitar el sobreseimiento del asunto o si va a solicitar la suspensión del proceso. Si formula acusación, con eso se apertura la segunda etapa del procedimiento penal, que se llama la etapa intermedia, que es lo más frecuente que llega a suceder. Si solicita el sobreseimiento, es decir, la culminación del proceso sin llegar a la sentencia, pues obviamente esto tendría los efectos de una sentencia absolutoria y el imputado tendría que ser puesto en inmediata libertad. ¿Y por qué puede solicitar el sobreseimiento? Porque surgió alguna causa que va a impedir la continuación del proceso, como pudiera ser la prescripción. Ya hemos explicado en otras ocasiones en qué consiste la prescripción, porque hay otorgamiento del perdón por parte del ofendido en los delitos de querella, o porque se reparó el daño, y hay delitos que prevén también que si se repara el daño se declara la extinción de la pretensión punitiva, porque hubo supresión del tipo penal, es decir, se abrogó o se derogó la conducta que era delictiva y por la cual se había iniciado el proceso. Entonces, o incluso la muerte del imputado. Entonces surge un impedimento que ya no permite que continúe el proceso penal y se solicita el sobreseimiento. Y la tercera hipótesis me dicen que puede solicitar la suspensión del proceso. Por ejemplo, si el imputado se evadió de la acción de la justicia, entonces para que no opere la prescripción del delito se suspende el proceso. Bien, decíamos que si formula acusación se apertura la segunda etapa del procedimiento penal. A esta se le llama etapa intermedia o de preparación a juicio. La etapa intermedia consiste en el momento en el que el Ministerio Público formula su acusación en contra del imputado, salvo que haya optado por otra determinación como las que mencionamos, y ofrece sus medios de prueba. Aquí también es la oportunidad para que la víctima se constituya en lo que se conoce como acusador coadyuvante, es decir, va a formular un escrito muy similar al del Ministerio Público, donde va a ofertar sus medios de prueba y del cual nos deben correr traslado como imputado y como defensa para contestar tanto la acusación del MP como la famosa acusación coadyuvante. Y aquí es donde vamos a poner nuestras excepciones. ¿Se acuerdan que en su momento vimos que ya no se pueden,
ya no solamente se oponen excepciones en los procesos civiles, mercantiles, también ya las podemos oponer en los procesos penales, y precisamente es en la etapa intermedia y concretamente en la audiencia intermedia donde vamos a oponer nuestras excepciones. El juez desde luego tendrá que valorar si las mismas están justificadas o no. Si el juez de control considera que no están fundadas las excepciones, entonces continuamos con el desahogo de la audiencia intermedia. Aquí en esta etapa también se da la depuración de lo que se conoce como vicios formales, también se le conoce como saneamiento procesal, y se da la depuración de las pruebas, es decir, que solamente va a llegar a juicio aquello que realmente sea materia de contradicción. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay hechos notorios, reabundantes o que no están relacionados con los hechos, materia de debate, o son obtenidos con violación a derechos fundamentales, o no se ofrecieron en la forma que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que vamos a hacer nosotros como contrario es argumentarle al juez por qué no se deben admitir esos medios de prueba, y entonces van a ser excluidos del juicio. Y lo mismo puede hacer mi parte contraria. Por eso aquí se le llama la fase de saneamiento probatorio, o también depuración. ¿Por qué? Porque se depura. ¿Qué se depura? El material probatorio, y solamente llega a juicio lo que vale la pena, así en términos sencillos, lisos y llanos. Y también aquí se da lo que se conoce como el saneamiento procesal, porque se depuran los vicios formales, o sea, los errores o los hierros en que incurrió, por ejemplo, la fiscalía al formular su acusación. Por ejemplo, la imputada es, o el imputado es Pedro Cerrato Ramírez, y en su escrito de acusación dice Pedro Senato. Entonces jurídicamente es una persona diferente, pero lo que vamos a hacer entonces nosotros como defensa es manifestarle al juez que hay errores o vicios formales, los cuales deben ser corregidos, y este es el momento oportuno para ello. Por eso se dice que la etapa intermedia tiene por finalidad dos objetivos: depurar el proceso a través de la corrección de vicios formales, y depurar el material probatorio precisamente a través de la depuración de las pruebas. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿sí? La etapa intermedia se divide en dos fases: la fase escrita y la fase oral. La fase escrita, como su nombre lo indica, empieza con el escrito de acusación. Acuérdense, este lo formula el Ministerio Público, y donde se le corre traslado a las partes para que tengan conocimiento del mismo, y la víctima o ofendido tome la decisión de si se constituye o no en acusador coadyuvante. Asimismo, se le corre traslado a la defensa para que éste conteste la acusación, ya sea por escrito, o puede hacerlo incluso de manera verbal en la audiencia intermedia. Y aquí también se da una figura que se llama el descubrimiento probatorio. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Es el acto a través del cual las partes se dan a conocer entre ellos los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. Entonces, aquí ya no puedo mantener nada oculto, por eso se llama descubrimiento probatorio. Entonces, todo aquello de lo que no se le haya corrido traslado en forma previa a mi contrario, este es el momento oportuno para descubrirlo, y entonces se le corra traslado a mi contrario, y no
no se falte aquí algunos principios que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, la segunda fase de lo que es en la etapa intermedia es la fase oral, y esta se lleva a cabo a través de la celebración de la audiencia intermedia. Esta audiencia intermedia es de lo que les comentaba. Aquí es donde tengo que interponer mis excepciones, tengo que ofertar mis medios de prueba, tengo que dar mis argumentos en relación a por qué no se deben admitir ciertos medios de prueba de mi contrario, y a la inversa también mi contraparte podrá hacer lo mismo. Y aquí mismo también se lleva a cabo lo que se llaman los acuerdos probatorios, ¿sí? ¿Qué son los acuerdos probatorios? Son los acuerdos que celebra en este caso el imputado y el Ministerio Público para dar por ciertos determinados hechos y que ya no van a ser materia de debate. Ojo, no quiere decir que esté aceptando su responsabilidad. Simple y sencillamente está aceptando que ocurrió un determinado hecho, y lo que se va a evitar entonces es desahogar medios de prueba innecesarios, como pudiera ser: el imputado reconoce que el arma que ofrece la fiscalía es con la que realizó un disparo, ¿sí? Entonces ya no será necesario, por ejemplo, desahogar una pericial para demostrar si tiene tenía o no residuos de pólvora. Entonces lo que hacemos en esos casos es celebrar un acuerdo probatorio, que no está implicando que acepte su responsabilidad, porque a lo mejor esa aceptación implica que reconozco que yo disparé, pero la defensa va a argumentar que lo hizo en legítima defensa, ¿sí? Y entonces no implica necesariamente que está aceptando su responsabilidad penal, o también lo pudo haber hecho ante una inexigibilidad de otra conducta. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo en su momento en derecho penal? Ok, bueno, en la audiencia intermedia el Ministerio Público entonces va a exponer un resumen de lo que es su escrito de acusación, o sea, hace una exposición breve y sucinta de su escrito de acusación. Luego se le da el uso de la voz a la víctima o ofendido, así como al asesor al asesor jurídico y finalmente al defensor. Y es el momento procesal oportuno en el que la defensa va a oponer sus excepciones. ¿Se acuerdan qué son las excepciones? Gaby, ¿te acuerdas qué son las excepciones? Tomás. Sí, son aquellas que podemos argumentar que por decir error de datos, ay, se me fueron de la mente, aquí les traigo, que son los argumentos con los que podemos, ya me canté. Bueno, acuérdense que son mecanismos de defensa, ¿sí? Con que cuenta el demandado o acusado para tratar de destruir la acción intentada, en este caso, ¿por quién? Por la fiscalía. Y entonces mencionábamos dentro de las excepciones que se pueden hacer válidas en un procedimiento penal, la falta de requisitos de procedibilidad, es decir, no está satisfecho algún requisito, la prescripción, ¿sí? Acuérdense que las excepciones pueden ser dilatorias o perentorias. Por ejemplo, si son dilatorias únicamente van a aplazar, como por ejemplo la excepción de incompetencia. El juez que está conociendo es fuero común, pero la conducta pertenece al fuero federal, entonces lo que voy a poner es la excepción de incompetencia, que finalmente no va a impedir, ¿verdad?, que se inicie el proceso en mi contra, únicamente lo va a aplazar porque el juez que está conociendo se va a declarar incompetente y lo va a remitir al que sí lo es.
Hablábamos de la litispendencia, de la cosa juzgada, entre otras. Y decíamos, si el juez considera que son fundadas, se manifiesta en ese sentido y pudiera ser que se declare el sobreseimiento del juicio. En caso contrario, se declararán infundadas y se continúa entonces con el desahogo de la audiencia intermedia. ¿Qué más? Aquí también se tendrá que resolver si se autorizan o no los famosos acuerdos probatorios de los que les hablaba hace un momento. Y el juez de control además debe examinar los medios de prueba ofrecidos por las partes y debe ordenar la exclusión de los que sean sobreabundantes, impertinentes, que sean innecesarios o que se hayan obtenido mediante la violación de derechos fundamentales o hayan sido declarados nulos en otra etapa del procedimiento penal. Entonces, aquí es donde yo, como representante de los intereses del imputado o de la víctima o ofendido, pues tengo que escuchar cuando se oferte un medio de prueba si el mismo cumple o no con los requisitos que señala el código. O sea, por ejemplo, a ver, Gaby, si estamos hablando de una investigación de carácter penal y donde tú eres la imputada, ¿sí? Y la fiscalía pretende ofertar una comunicación privada, una conversación que tenías con Tomás y Andrés, donde se estaban poniendo de acuerdo para cometer el delito, ¿sí? Fíjense bien, es una comunicación, pero es de carácter ¿qué? Privado, ¿no? Pero Andrea los escucha y los comienza a grabar, ¿sí? Y se ofrece esa prueba ante la fiscalía y a su vez la fiscalía la quiere ofrecer ya en el juicio como una prueba para acreditar su responsabilidad. ¿Qué consideras? ¿Que la prueba se debe admitir al juicio o que se debe excluir? ¿Qué opinas? Para mi beneficio, excluirla. ¿Y qué le dirías al juez para que la excluya? Pues no sé, que es algo privado, no sé. A ver, Tomás, ¿qué haría para que excluyeran esa prueba? ¿Se pueden intervenir las comunicaciones privadas así, no? A ver, sí, Tomás. Eso puede, es legal intervenir las comunicaciones. En este caso no fue una intervención directamente de una autoridad, sino fue de un tercero. Ajá. ¿Y es legal entonces la prueba? Entonces, yo digo que no, porque no está dentro de la persona, no está dentro del proceso, ¿no? Imagino. La prueba no debe ser valorada porque no está en... Bueno, No veo por qué la prueba. bueno. ¿Sería ilegal, no, doctor? Es una prueba, vamos a decir, que violenta derechos humanos. Existe un derecho humano que se llama prohibición de violación al derecho de intimidad, ¿no? Y comunicaciones privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si la fiscalía pretendía ofertar dicha comunicación o conversación, tenía que haberle solicitado su autorización, en este caso a la autoridad judicial, pero además no puede ser cualquiera, tiene que ser una autoridad de carácter federal, un juzgado de distrito especializado en intervención de comunicaciones privadas, ¿sí? Si no se cumple con ese requisito, hace rato dijimos que había reglas de exclusión y que no se iban a aceptar las que fueran impertinentes, o sea, las que no estén relacionadas con el hecho, ¿sí? Las que fueran sobreabundantes, ahorita vemos esa parte, y las que se obtuvieran mediante violación a derechos fundamentales, ¿sí? Y decíamos que la etapa intermedia, ¿sí? Doctor, una pregunta. Ajá. De lo de
prueba excluyente en Bueno, ese sentido. por eso es lo que estamos argumentando, ¿qué le diría Gabriela al juez para que no se admita la prueba, verdad? Y precisamente lo que vamos a argumentar es que se violentan derechos fundamentales porque como es una comunicación privada se debía haber contado con la autorización, ¿verdad?, de la autoridad competente, que dijimos que no es cualquier juez. O sea, si por ejemplo esa orden la emite el juez de control del fuero común, también es una prueba que violenta derechos humanos, porque lo precisamos. El artículo 16 dice que solo la autoridad judicial federal, entonces, ¿a qué se refiere? A un juzgado de distrito, no un juez del fuero común. Entonces, si no se cumplen con los requisitos que señala, se puede excluir. Pero además se violentaron derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Su derecho a la intimidad, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora, cosa muy diferente a que Gabriela, Tomás, Andrés y Andrea sean partícipes del delito, es decir, Andrea también se puso de acuerdo, ¿sí?, en cómo se iba a cometer el delito, y después la fiscalía trata de llegar a un acuerdo con Andrea y le dice, bueno, te voy a echar la mano siempre y cuando tú me proporciones cierta información, porque yo quiero que caiga el cabecilla de la banda y sé que es Tomás. Entonces, pues para que caiga Tomás necesito que me des información. Y entonces Andrea dice, bueno, tengo una conversación en la cual pues yo también participé y te la voy a ofrecer de manera voluntaria, pero ¿qué me ofreces? En esos casos no se violentan derechos humanos, ¿no? Entonces, para que pueda ser valorada en su momento por el juez, una de las personas que participó en esa conversación es quien la va a entregar de manera voluntaria, ¿no? Pero si se lleva a cabo ese ofrecimiento, como en el primer ejemplo que pusimos, esa prueba violenta derechos fundamentales. ¿Sí? ¿Sí queda claro la diferencia en uno y otro caso? ¿Tomás? ¿Andrea? ¿Sí? Ok. Bueno. Antes de finalizar la audiencia intermedia, el juez debe dictar lo que se conoce como el auto de apertura a juicio. ¿Se acuerdan que dijimos que la etapa intermedia empieza con el escrito de acusación y culmina con el dictado del auto de apertura? Bueno, este auto de apertura debe contener, entre otros requisitos, obviamente la acusación que será objeto del juicio, los medios de prueba que fueron admitidos para su desahogo en el juicio, las personas que deban ser citadas a dicha audiencia y lo relativo a las medidas cautelares que en su caso se le impusieron al acusado. Luego entonces el juez de control remite la carpeta al juez de juicio que estima competente, y este último tiene que recibirla y luego radicarla. Ya habíamos explicado que radicar implica que se declara competente para conocer del asunto, es decir, lo hace suyo, y entonces ya el juez del tribunal es el que va a señalar la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, y es a partir de aquí donde se inicia el juicio, ¿no? Por eso es que tenemos que explicar las diferencias entre uno y otro proceso, ¿no? Porque la ley de amparo me dice que el juicio inicia con una demanda, ¿no?, y culmina con el dictado de la sentencia. Aquí vemos que no, que la etapa de juicio es la última, ¿verdad? La última etapa del proceso penal. Entonces se dice que el juicio es la etapa más importante porque es la etapa de decisión, donde se ventilan las cuestiones esenciales del proceso,
y es donde se valoran, bueno, se desahogan y luego se valoran los medios de prueba que fueron ofrecidos por las partes y que pasaron esa depuración que se llevó a cabo en la audiencia intermedia. Ahora, la audiencia de juicio comienza cuando se le ha remitido el auto de apertura al juez de control, al juez de enjuiciamiento, y este emite su auto de erradicación, como lo comentamos, señala fecha y hora para la celebración de la audiencia. Ya en la audiencia de juicio, el juez tiene que, o juez o tribunal, porque puede ser un juez unitario, o sea, solamente un juez, o puede ser un tribunal, es decir, compuesto de 3 jueces. ¿De qué va a depender? Las leyes orgánicas de cada entidad federativa nos indican en qué casos va a ser unitario y en qué casos va a ser un tribunal. Normalmente es cuando los asuntos son relevantes o de trascendencia que se señala un tribunal, y en los otros casos es un tribunal unitario, es decir, una sola persona. Bueno, el juez tiene que verificar que se encuentren presentes las personas que deben acudir, es decir, el imputado, la víctima ofendido, los testigos, los peritos, que estén agregadas también a la carpeta, y sobre todo en el auto de apertura, por ejemplo, los acuerdos probatorios que celebraron las partes, y una vez que ha verificado todo esto, debe conceder el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga lo que se conoce como los alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? Es una explicación breve y sucinta en torno a su teoría del caso. Esto a lo mejor ahorita es nuevo para ustedes. No habíamos hablado de este tema. Ya lo haremos con profundidad en la asignatura de Derecho Procesal Penal, pero bueno, en resumen, es una exposición breve de su verdad histórica. O sea, la teoría del caso es la versión histórica de cómo aconteció el hecho, pero con base en la apreciación que tiene cada una de las partes. Por ejemplo, la fiscalía va a decir que el acusado es culpable, ¿no? Y la defensa, ¿qué va a decir? Que es inocente, ¿no? Y obviamente esta tiene que estar soportado por una norma jurídica y con su material probatorio. Entonces se hace una exposición breve. Primero se le da el uso de la voz a la fiscalía para que formule sus alegatos de apertura. Luego se le da el uso de la voz al asesor jurídico y finalmente al acusado. Una vez que han formulado sus alegatos de apertura, después viene el desahogo de los medios de prueba, ¿sí? Que obviamente aparecen en el auto de apertura a juicio oral. Aquí en relación al orden del ofrecimiento, dice el código que se ofrecerán en el orden que determinen las partes. Sin embargo, primero se tienen que desahogar los de la fiscalía, luego los del asesor jurídico y finalmente los del acusado. Una vez que se desahogaron los medios de prueba, el juez otra vez le concede el uso de la palabra en primer lugar a la fiscalía, luego al acusador, coadyuvante o asesor jurídico y finalmente a la defensa. Aquí va a exponer lo que se llaman los alegatos de clausura. Entonces aquí ya tengo que hacer una explicación mucho más detallada del por qué está acreditada la culpabilidad del acusado, obviamente si soy fiscalía, y por qué se demostró ello con las pruebas que desahogué. Si soy la defensa, pues qué voy a decir, que quedó demostrado que es inocente y obviamente lo demostré con mis pruebas. Una vez que se cierra el debate, entonces el juez tiene que pasar a una etapa que se llama la deliberación, donde
se va a dictar un receso para que pueda emitir su veredicto, el cual nos lo va a hacer conocer de manera verbal u oral, y posteriormente, si lo considera pertinente, nos va a citar a una audiencia que se llama de individualización de la sanción, donde ya nos va a hacer entrega de copia de la sentencia. Ahora, finalmente hay que recordar que el proceso penal se da inicio entonces con la audiencia inicial y culmina con la sentencia firme. ¿Y cuándo vamos a hablar de una sentencia firme? Cuando, una vez agotados todos los recursos o medios de defensa que contempla la ley, la sentencia ha sido confirmada por ser ajustada a derecho. Entonces ya pasamos a lo que se conoce como la etapa de ejecución, o cuando no interpuse los recursos que establece la ley, y entonces se entiende por consentida la sentencia, y entonces pasamos a la etapa de ejecución, donde el juez